Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, como bien ha dicho Usuba, estamos ante un momento en el cual se nos abre un abanico casi infinito de posibilidades. Gracias a que hemos conseguido tener la contabilidad analítica de los costes de cada uno de los toques que hace cualquier ciudadano con nosotros, y además nos hemos alineado perfectamente con Bardena, con lo cual quiere decir que hablamos exactamente el mismo lenguaje. Lo que vais a ver ahora es un trabajo que está hecho, como bien ha dicho, a nosotros se nos preguntó acerca de qué podemos decir desde contabilidad analítica acerca de qué pasa con el uso de anticoagulantes orales de acción directa, los ACO, o el Sintrón, el típico o lo que se viene utilizando, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho, lo que pudimos hacer, el objetivo es ese, es conseguir el perfil de uso, primero, de recursos sanitarios del paciente tratado con anticoagulantes. Entonces ya me centro un poco en lo que vamos a ver, porque no tenemos mucho tiempo y así vemos el resultado, ¿no? Comprende, hemos sacado datos desde enero de 2017 hasta diciembre de 2020. El universo, este estudio incluye a todos los pacientes a los que se ha dispensado como prestación farmacéutica del Servicio Navarro de Salud alguno de los fármacos caracterizados. Vale. Esta información está en Barley, ¿de acuerdo? Nos hemos ido a caracterizar a los pacientes a través de si tienen o no dispensaciones de bien síntoma o bien cualquiera de las otras especialidades que conforman los ACO, ¿de acuerdo? Entonces, todavía no es contabilidad analítica, es Bardena y es toda la información que conseguimos tener en el tema de prestaciones farmacéuticas. Vale, tenemos que definir una serie de variables para poder llevar adelante el estudio. Entonces tenemos como dos grupos de población. Por una parte los tratados con Sintron y por otra parte los tratados con ACO. Se entiende claramente y eso lo hacemos a través de los datos que nos vienen desde prestaciones farmacéuticas. Y luego la unidad mínima de medida, porque claro, tenemos que buscar una unidad de medida que eh, nos permita ver desde el punto de vista del paciente. Es el paciente mes. ¿Qué ha pasado con cada paciente un mes si ha estado dentro del grupo de tratamiento ACO o si ha estado dentro del grupo de tratamiento con síndrome? ¿De acuerdo? Se ha excluido en el estudio, en caso de fallecimiento del paciente, el mes en el que este se produjo. Bueno, no hablo de esta otra variable, fibrilación auricular, para lo que quiero ver ahora. Y luego nos interesa, hay una tercera variable muy importante, que se interesa conocer el nicho de pacientes que en el periodo de estudio, desde 2017 hasta 2020, han tenido un solo cambio de pauta de tratamiento. Y este ha sido de pasar de Sintron a ACO. ¿Vale? ¿Qué nos hemos encontrado? Hay de todo. De Sintron a ACO, de ACO a Sintron, pacientes que han cambiado muchas veces de pauta. Entonces, la clave es encontrar un nicho de pacientes donde podamos detectar qué pasa con el paciente antes con el Sintron y qué pasa con el paciente después cuando se le trata con ACO. ¿De acuerdo? Y luego los vectores, donde nos fijamos, tenemos las variables que vamos a ver. Y ahora, ¿dónde nos fijamos? ¿Cuáles son los? Aquí entra contabilidad analítica. En este momento son los vectores de coste. ¿Qué vectores de coste nos vamos a fijar? Porque no nos podríamos fijar en todo ese paciente, urgencias, hospitalizaciones, pues nos vamos a fijar en dos vectores principales de coste. Por un lado, el vector farmacia, el consumo de recursos de farmacia, ¿de acuerdo? Y por otro lado, el vector más relevante en este caso, que es las consultas de enfermería en atención primaria, ¿de acuerdo? ¿Están caracterizadas las consultas de enfermería en atención primaria como consultas para tratamiento de anticoagulantes? No. Pero, sin embargo, tenemos todas las consultas de todos los pacientes con esas características dentro de la atención primaria, ¿de acuerdo? Enfermería. Bueno, pues vamos a ver la primera de ellas. Bueno, vamos a hacer un planteamiento. Hacemos un planteamiento y tenemos, por una parte, el número total de pacientes a los que se ha dispensado alguno de los dos tratamientos anticoagulantes. Ha pasado de 18.291 pacientes a 21.069 pacientes. Bien, fuente Bardena, ¿de acuerdo? En 2020, lo que supone un incremento del 15%, ¿de acuerdo? El número de pacientes tratados con ACOD ha crecido considerablemente en el periodo de 4 años, pasando de 37.819 meses de tratamiento. Aquí es donde ya bajamos a la variable. La anterior hemos visto pacientes de forma global. Y ahora vamos a meses de tratamiento de un sitio con Sintron o con ACO. Pasando de 37.819 meses a 87.494 meses.
un incremento de más de 49.000 meses de tratamiento de paciente, ¿de acuerdo? Este incremento no ha sido compensado por el descenso de 14.000 meses en tratamiento Sintrom. Esto quiere decir que no es un trasvase entre uno y otro tratamiento. Lo que está pasando es que entran pacientes, entran directamente con ACOT y solo una parte de los pacientes pasan de Sintrom a ACOT. ¿De acuerdo? Esta es una forma de hacer una visión general. ¿Vale? Entonces ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el vector farmacia. Ahora estamos viendo el vector de coste, que es el vector de coste farmacia. Entonces ¿qué pacientes? A ese nicho de pacientes que han pasado de Sintrom a ACOT. Eso es lo que vamos a ver. Son esos pacientes. ¿Y qué pacientes son? Es un grupo compuesto nada más y nada menos que por 5.072 pacientes, ¿vale? Ya no es una muestra, no, sino es una realidad. Hay 5.072 pacientes que han pasado de tratamiento Sintrom a tratamiento ACOT, ¿de acuerdo? En estos 3 años. Entonces vamos a ver qué pasa con esos pacientes los 24 meses antes y los 24 meses después. Eso es lo que realmente estamos viendo aquí, ¿no? Como no podría ser de otra manera, los meses previos al cambio de tratamiento, el coste de farmacia, siendo estable, es muy inferior al de los meses con tratamiento ACOT. ¿Veis? Este es el periodo Sintrom, donde el coste por paciente y mes en farmacia es de alrededor entre 1,65 y 2 euros. Ese es el coste para el Servicio Navarro de Salud. ¿De acuerdo? Y sin embargo, cuando pasan a ser ACOT, ese coste al mes pasa a ser de 82,98 euros. ¿Veis? Esto es lo que ocurre con esos pacientes, fijándonos solamente en el vector de farmacia en estos tipos de anticoagulantes. Y como veis, este es el coste de los 24 meses anteriores, este es el coste de los 24 meses posteriores. Vamos a ver qué es lo que... Vamos a ver luego cómo es esa evolución del coste paciente-mes de tratamientos. Se aprecia que el coste por paciente y mes en el tratamiento ACOT va descendiendo cada año, pasando de 82,2 euros, esto es lo que costaba en el año 2017, y en el año 2020 es de 71,6 euros, con lo cual hay una evolución en el tratamiento, no sé si en el precio o la cantidad, pero desde luego hay una evolución en el coste medio de cuánto cuesta tratar a un paciente al mes, ¿de acuerdo? Y sin embargo, el coste de Sintrom es prácticamente el mismo. Estamos hablando entre 1,6, 1,7, 2 euros, como mucho, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuál es el resultado en farmacia. Vamos a ver qué es lo que pasaría. Porque ya hemos cogido datos de Bardena, tenemos datos de contabilidad analítica, y entonces vamos a ver, nos fijamos en los pacientes y decimos, bueno, vamos a hacer un supuesto. En ese supuesto tenemos, se distinguen los dos perfiles de tratamiento, sabemos cuál es el coste mes. El coste mes, evidentemente, hemos cogido el más cercano, el del año 2020, como veis está en 2 euros tratamiento Sintrom y en 71,6 el tratamiento ACO, ¿vale? El coste anual, esto sí que es cierto, de todos los pacientes, de estos 13.046 pacientes en 2020, fue de 257.828 euros, ¿de acuerdo? Sin embargo, el coste de todos los pacientes con ACOT ha sido de más de 6 millones de euros. Ese es el coste propio de farmacia, ¿no? Entonces, 69,7 euros es la diferencia entre tratar a un paciente con ACOT o con farmacia. Ahora lo estamos, o con ACOT o con Sintrom. Este es el vector. Y ahora, como veis, tenemos un foco solo sobre la farmacia. Si valoramos esto en dinero, son 9.413.016 euros el incremento de coste si se hubieran, en el que hubiera incurrido el Servicio Navarro de Salud en 2020, si se hubiera modificado la pauta de los 131.000 meses de Sintrom a ACO. Ya tenemos una referencia, este es el límite superior. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, podemos ver qué es lo que pasa con las consultas de enfermería, ¿vale? Vamos al otro vector de coste, el que enfrentamos, ¿vale? Voy a gastarme 9 millones más, pero voy a ver qué pasa en las consultas de enfermería. Como bien os he dicho, nos centramos en los 5.072 pacientes y este es el perfil de uso de los 24 meses anteriores a pasar a ser Sintrom, esos 5.072 pacientes. Como veis, se está consumiendo alrededor de 4,6, 4,2 y sí que hay una... este es el mes de cambio, este que vemos en verde, es el mes de cambio. Es cuando más consultas de enfermería hay. Y ya nos explicaron el por qué. Nosotros no sabíamos. Nos enfrentamos directamente a este resultado y como veis hay un incremento del número de consultas. Y una de las causas de pasar de Sintrom a ACOT es que no se controla bien y por tanto ese paciente tiene que ir más veces a las consultas de primaria. ¿Veis? Y a partir ya del primer mes en el que pasa a ser ACOT, deja de esos 5.072 pacientes, han dejado de consumir consultas de enfermería primaria. Esta es una realidad. No es que digamos, no, esta es la realidad. Y pasan de consumir alrededor de entre 4 y 5 consultas al mes a
2 consultas, una con 9, menos de 2 consultas al mes por paciente y mes. Bueno, es evidente. Con lo cual, ya sabemos, bueno, voy al siguiente, vamos a hacer la misma visión que hemos visto antes del vector. Ahora nos centramos en qué es lo que pasa, cuál es el resultado con las consultas de enfermería, ¿vale? Pues hacemos la misma jugada. Vamos a coger esos 13.046 pacientes y vamos a pasarlos. Vamos a hacer un supuesto en que en el 2020 todos pasan a ser tratados con ACO, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya veis que hay una diferencia entre el uso mensual con sintrones de 27,4 minutos y el uso de farmacia es de 14,7 minutos. Podemos inferir que 12,7 minutos es al mes las consultas de farmacia, el tiempo de farmacia, digo, de consultas de enfermería menos que se tienen que realizar para atender a un paciente tratado de esta manera. Con lo cual, 6,9% es el porcentaje de minutos de consulta de enfermería de atención primaria que se hubieran liberado en el año 2020, el 6,9% del total de las consultas de enfermería en el año 2020 en caso de haber sido modificada la pauta de los 131.000 meses de Sintrón a ACO. Si esto lo ponemos en valor, si lo ponemos en euros para que sea comparable con la otra cifra, porque esto no es un ahorro, esto sin más es una liberación de esa parte de consultas de enfermería y vamos a valorarlo. Con lo cual estamos hablando de alrededor de 4 millones de euros. Esa es la confrontación de ambos vectores. Hemos cogido los dos vectores de coste y los hemos confrontado. Y luego, bueno, pues ya veis, es el estudio, nosotros hasta este punto hemos llegado a esta conclusión. Evidentemente, si desde la parte asistencial se nos da resultados en salud, pues podemos combinar estos dos estudios y sabríamos cuánto supone pasar de un sitio a otro. Primero, entendemos el pasado y podemos hacer una previsión de futuro. Y aquí, sin más, esto nos permite jugar con todos los datos. Este sería un poco el final. Como veis, es un estudio que detrás tiene millones de datos y hemos tratado de concretar en algo relativamente simple, pero que es muy entendible. ¿Sí? Y en eso consiste. Bueno, sin más, como conclusión final, dotamos a la gerencia del Servicio Navarro de Salud de una herramienta que le permitió poder tomar una decisión, por lo menos desde el punto de vista económico. Y a fecha de hoy no se ha cambiado desde un sitio a otro de forma sistemática. De forma sistemática. Esa es la clave un poco, ¿eh?